Hermanos, damos gracias a Dios por esta hermosa mañana en que hemos podido alabarle. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 3 y vamos a estar viendo los versos del 4 al 11. Colosenses capítulo 3, versos del 4 al 11. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Oremos. Padre, agradecidos por esta mañana, gracias por estar en tu casa, y ahora, Señor, pedimos que tú perdones mis pecados y mis faltas, y que tú hables, Señor, en esta mañana a tu iglesia. Ayúdanos a ser edificados a través de esta porción bíblica. En el nombre de Cristo, amén. Al pensar en este pasaje, quiero confesarle que he tenido grandes luchas acerca de él, y creo que hoy no voy a poder abordarlo todo, pero próximamente seguiremos hablando de él. Llegaremos hasta donde el tiempo nos permita. Creo que es un pasaje bien interesante y es un pasaje al que nosotros los cristianos debemos mirar como toda porción de las Escrituras. Anteriormente había predicado sobre los versos de Colosenses 3, versos 3 al 4. Hoy quiero hacerlo partiendo del verso 4 al verso 11. Y le he puesto por título a este mensaje: Mi gloria por su gloria. Mi gloria por su gloria. Hace aproximadamente 20 años, Maylén y yo hicimos un viaje a la provincia oriental de Cuba, conocida con el nombre de Guantánamo, y visitamos un poblado en el municipio de Maicí llamado La Tinta. De ahí es mi familia por parte de madre. Para Maylén aquello era algo nuevo, algo novedoso. Nunca había estado en una región montañosa como es ese lugar de nuestra isla. Y en los días que estuvimos allí, ella tuvo la oportunidad de conocer a muchas personas de aquel poblado, a muchos hermanos de la iglesia, pero también tuvo la oportunidad de participar de un funeral. En este lugar no hay funerarias. Las personas cuando fallecen se velan en la casa donde vivían. Y tuvimos que ir a ese funeral porque eran amigos de nuestra familia, de mi abuelo, un gran amigo de mi abuelo, pero para llegar a la casa había que cruzar un río. Ahí no, ahora el río tiene un puente, pero en aquel tiempo no había un puente. ¿Cómo se pasa un río en aquella zona? No es un río muy profundo, pudiéramos decir más bien que es un riachuelo, pero ¿cómo se pasa un río así? Bueno, hay piedras. Las personas que viven ahí tienen que tratar de mantener siempre la calzada, es decir, por donde ellos pasan. Son piedras que se ponen que sobresalen el agua, y entonces uno va brincando de piedra en piedra hasta cruzar al otro lado. También a veces se ponen algunos troncos, quizás una mata de coco, se usa mucho, la pican y entonces ponen y tú tienes que cruzar. Pero se necesita cierto equilibrio para poder llegar a la otra orilla. Aunque nos esforzamos por ayudar a Maylén a cruzar ese río por la calzada, ella no lo logró. En el segundo salto a la piedra, ella cayó en el agua y sus pies se mojaron.
pero cuando íbamos cruzando, oíamos, ya estábamos cerca de la casa donde nos dirigíamos y oíamos los llantos y el grito de la familia que estaba pasando por esta pérdida, que estaban muy adoloridos por la pérdida de este ser querido. Y eso siempre trae nostalgia a nuestras vidas, porque todos nosotros de alguna manera hemos experimentado alguna pérdida de este tipo. O en algún momento vamos a experimentar alguna pérdida en nuestra vida de algún ser querido. Lo cierto es que aquellas personas estaban bien entristecidas y su llanto nosotros en la distancia podíamos oírlo. Habían llantos y habrían gritos. Ahora, al llegar la mañana, ya cuando era el momento de salir con el cadáver, aquello se volvió a incrementar. Los llantos comenzaron nuevamente y los gritos también, y eran bastante fuertes. Y algunas de las mujeres allí gritaban y decían: no se lo lleven, no se lo lleven. Esto siempre me hace recordar el dolor que aquellas personas estaban experimentando producto de su pérdida. Pero luego llegaron a cierta conformidad y salió el entierro, pero nosotros nos quedamos pensando en aquel suceso. ¿Qué tal si alguien hubiera decidido obedecer al clamor de aquellas personas aferradas al féretro de su querido, de su ser querido, y lo dejaban allí en aquella casa? Tal vez hubiera pasado el primer día y nada, segundo, tercer día y cuarto día. ¿Cómo estaría aquella situación en aquella casa si alguien hubiera decidido obedecer? Seguro que aquellas mismas personas hubieran tenido que decir: llévenselo, llévenselo. Y esto no lo digo de una forma morbosa ni burlesca. Lo digo para que podamos pensar en una realidad. Y la realidad es la siguiente: debemos pensar en nuestra miseria. ¿Cómo nos aferramos a lo que se deteriora? ¿Cómo nos agarramos de lo carnal, aunque sabemos que en efecto la carne, por más que lo intentemos evitar, hiede? Así es nuestra naturaleza. Es pecaminosa y nuestro pecado hiede. Por eso hoy estamos delante de un texto que nos confronta primero con la excelencia de la gloria de Cristo, que es a nuestro favor en contraposición con la gloria de la carne, que aunque hiede, seguimos amasándola y procesándola, pero irresistiblemente hiede. Y de eso es que yo quiero hablar en esta mañana. Quiero hablarles primeramente de la gloria de Cristo y después de la gloria de la carne. Por eso el título de este sermón: mi gloria por tu gloria. Mi gloria por tu gloria. Pero es cierto que nosotros los seres humanos nos aferramos a nuestras glorias. Nos aferramos a nuestra gloria y pensamos que todo lo que nosotros tenemos es esta carne. Y estos triunfos que nosotros podemos lograr, que al fin de cuentas cuando nosotros miramos al Señor, nos damos cuenta que todas estas cosas que hemos logrado no son nada. Delante de Dios no son nada. Y este texto una y otra vez nos recuerda eso. Ahí en el verso 11 al final, cuando dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, dice: sino que Cristo es el todo y en todo. Y en nuestra vida como cristianos, ese debe ser nuestro foco, hermano. Nosotros debemos pensar que Cristo es todo para nosotros. Él lo es todo para nosotros. Y cualquier cosa que nosotros podamos lograr es únicamente por medio de Cristo. No hay otra forma en que nosotros podamos marchar adelante en la vida cristiana. Todo lo debemos a Él. Todo
lo podemos obtener únicamente por medio del Señor Jesucristo, de la excelencia, de la gloria de Cristo. Así que hoy vamos a estar mirando a la gloria de Cristo y pensando también que muchas veces nosotros nos apegamos a la gloria humana, a la gloria de la carne, que como dije hace un momento, delante de Dios no es nada, es hojarasca, es vanidad. A veces nosotros pensamos que nuestros triunfos, nuestros logros, eso es lo que merita, eso es lo que vale, eso quizás es lo que nos estimula a seguir adelante. Pero nosotros debemos pensar diferente. Si nuestra mente ha sido transformada por el Espíritu de Dios, nuestra motivación no ha de ser la gloria de este mundo, no ha de ser las glorias terrenales. Nuestra motivación ha de ser en todo tiempo Cristo, porque Él es el vencedor. Y hoy en día se celebra la Navidad, muchos celebran la Navidad y la mayoría no saben lo que están celebrando. Y vemos la gloria de los hombres, vemos cómo los hombres celebran este tiempo, pero de lo que menos recuerdan las personas en este tiempo es a Cristo, el Salvador, el que verdaderamente merece ser adorado. La mayoría de las personas no adoran al Salvador, ni aún en este tiempo. No adoran al Salvador. Nosotros necesitamos mirar siempre, hermanos míos, a Cristo y mirar únicamente a su obra, no a nuestra obra. El apóstol Pablo sabía acerca de este asunto. Sabía bien quién era Cristo y qué había hecho Cristo. Y sabía también cuál era la gloria del hombre y cuál era la necesidad que había en el corazón del hombre. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por Dios, puede expresar estas palabras que nosotros leímos como lectura bíblica. Ahora, el apóstol Pablo sabía el peligro que implica el desequilibrio que ocurre cuando no se valora la justa tensión que existe entre la ley y el evangelio. Ambos conceptos van aparejados y son inseparables, pero no son lo mismo. Fíjese que en este pasaje él nos ha estado hablando de Cristo. Los versos 1 al 4 nos hablan de Cristo. Y cuando predicamos sobre esos versos dijimos que se mencionaba la palabra Cristo 5 veces. Y que esto nos hablaba de la relevancia de Cristo, de nuestro Dios. Y en los capítulos anteriores se nos ha estado hablando también de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Se nos dice que Él es el creador de todas las cosas. Se nos ha hablado de Él como el creador del universo. Se nos ha dicho que Él es la imagen del Dios invisible. Se nos ha dicho que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios por sobre todas las cosas. El apóstol Pablo ha dejado claro quién es Cristo y cuál es la obra de Cristo en la vida del hombre. Y ahora va a pasar a tratar algunos temas que son prácticos y que tienen que ver con nuestra vida como creyentes. Pero eso nosotros no lo podemos ver de una manera aislada, sino que tenemos que verlo como el fruto de la obra de Cristo en nuestras vidas. Es por eso que es importante que nosotros como creyentes sepamos que hay una tensión entre la ley y el evangelio. Hay una tensión entre la ley y el evangelio. Y estos conceptos van juntos, pero no son lo mismo. Van juntos, pero no son la misma cosa. Ahora nosotros tenemos que ser capaces de mantener el equilibrio. Martín Lutero decía que era verdadero teólogo aquel que podía mantener estas dos verdades. A veces es difícil, a veces hay algunos que menosprecian el evangelio o que tergiversan el evangelio de tal manera que lo que nos están presentando no es el evangelio de Cristo, no es el evangelio que se nos ha revelado en las Escrituras. Es un evangelio donde el hombre es el centro. Pero hay otros que entonces desprecian la ley de Dios. A tal punto que son capaces de decir que nosotros nada tenemos que ver con la ley, que la ley no es para nosotros.
que la ley es obsoleta. Y nosotros no podemos pensar así. Nosotros tenemos que tener un equilibrio correcto entre estos dos conceptos. Y debemos llevarlos los dos juntos. No podemos casarnos con uno o con el otro, sino que ambos tienen que ir juntos. Debemos pedirle a Dios que Él nos dé sabiduría, que nos dé madurez, para que nosotros podamos llevar ambas verdades. Para que nosotros podamos ser equilibrados en cuanto a este concepto que es bien importante para nosotros. Distintivamente la ley es perfectamente santa y buena. Ella expresa el carácter justo de Dios, dice la Biblia en Romanos. Así que cuando nosotros miramos a la ley de Dios, en ella nosotros estamos viendo el carácter santo de Dios. Dios es perfecto en santidad. Es por eso que usted y yo no podemos obedecer la ley, porque es perfecta. Siempre fallamos al quererla obedecer. Siempre fallamos. No alcanzamos a rendirle una obediencia perfecta. Nos quedamos bien cortos. Pero sepa usted que hubo alguien que obedeció la ley por ti y por mí. Y ese alguien es Cristo. Y es por eso que la justicia de Cristo comprada ahí en la cruz del Calvario es cargada al favor de aquellos que creen en Él. Y por esa justicia entonces nosotros podemos llegar a la presencia de Dios. Ahora, pero la ley, como hemos dicho, es buena, es santa, es perfecta y revela el carácter de Dios. Alguno pudiera decir, bueno, ¿y la ley ceremonial? Se dice que fue abolida. Sí, decimos eso. Pero más bien debiéramos decir que fue cumplida. Fue cumplida por Cristo. Y Él es el sacrificio perfecto. Y es por eso que nada tiene que ver con nosotros. Porque ya Cristo ofreció el sacrificio. La ley ceremonial tenía que ver con los sacrificios que presentaban los sacerdotes por el pueblo, según el pecado que hubieran cometido y las personas. Pero ya Cristo hizo el sacrificio perfecto una vez y para siempre. No hay más sacrificio. Por tanto, Él cumplió esa ley. Y cumplió la ley de los 10 mandamientos también. Y esa justicia de Cristo, esa obediencia de Cristo es puesta al favor de aquellos que creen en Él. El decálogo, ley moral de Dios, todo el tiempo nos confronta con dos verdades importantes. La primera, Dios es justo, santo y bueno. La segunda, la criatura es insuficiente, muerta e incapaz. Cuando nosotros miramos a la ley de Dios debemos ver eso. Dios es perfecto. La ley debe mostrarle a usted que Dios es perfecto y que solo Él puede hacer eso. Y que usted es incapaz de darle una obediencia perfecta a esa ley. Cuando usted lee la ley o mira la ley, usted debe ver eso. Y a la misma vez debe mostrarle que usted como criatura es incapaz de obedecerla de una manera perfecta. Que usted es insuficiente e incapaz. Y que usted está muerto delante de Dios. Cuando usted sea capaz de ver eso en la ley de Dios, entonces usted se va a postrar hacia Dios y le va a decir, Dios, ten misericordia de mí. Y era lo que hacía allí cuando fueron aquellos dos hombres a orar, el publicano y el fariseo. Y el fariseo, ¿qué decía? Señor, porque yo soy bueno, porque yo diezmo, porque yo hago esto, porque yo ayudo al otro. Porque yo no soy como este, que está aquí, como este publicano, con desprecio. Yo no soy como él, yo sí soy bueno. Y el Señor, ¿qué nos enseña ahí por medio de esa escritura? Dice, ese que solo decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Dice, ese descendió a su casa perdonado. Pero el otro no. Porque el otro, ¿qué se creía? Que él era Dios.
se creía justo en sí mismo. Y toda aquella persona que se crea justa en sí mismo no ha sido perdonada. No ha conocido al Señor. No ha entendido la ley de Dios y el Evangelio. Porque cree que por su justicia propia puede encontrarse delante de Dios. Que por su justicia propia, sus culpas, sus pecados pueden ser quitados. Y eso es un error. Únicamente nuestros pecados pueden ser quitados por la justicia de Cristo, por la obra de Cristo a mi favor allí en la cruz del Calvario. Y el publicano se había apropiado de esa justicia, había entendido, por eso decía, ten misericordia de mí que soy un pecador. Lo único que podía decir era eso. Dice que no quería ni levantar sus ojos al cielo. Estaba humillado, reconociendo su condición pecaminosa. Por otra parte, el Evangelio es un hecho histórico que se refiere a la persona de Cristo como el único capaz de cumplir perfectamente la ley, igualmente perfecta, justa y santa. Su vida completamente perfecta, su muerte vicaria y su resurrección ese es el Evangelio. Y eso fue lo que hizo Cristo ahí en la cruz del Calvario. Morir para que nosotros pudiéramos tener vida. Él murió allí para eso. Y ese es el Evangelio. Por medio del Evangelio nosotros podemos encontrar la vida. Mientras la ley me dice lo que tenemos que hacer, pero que no podemos hacerlo, el Evangelio me dice lo que Cristo ya hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Y a través de la vida y muerte, Él nos reconcilia con Dios. A través de su vida y muerte nos reconcilia con Dios. La gran noticia es que esa obra es contada a nuestro favor por medio de la fe. De manera que somos salvos por Cristo y no por el esfuerzo humano en cumplir los mandamientos de Dios. Somos salvos únicamente por Cristo, hermano, y no por cumplir los mandamientos. Ahora, nosotros tenemos el deber de conocer la ley de Dios, de mirar a la ley de Dios porque es buena y de vivir en esa ley de Dios. Sabemos que la obediencia que podemos darle no es una obediencia perfecta, pero Dios nos llama a hacerlo. Y únicamente capacitado por su Espíritu es que nosotros podemos tener ese deseo de querer, en alguna manera, obedecer la ley de Dios. Dios dice que es el que pone ese sentir en nosotros. Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es que nosotros queremos obedecer la ley, porque Dios ha puesto ese deseo en nosotros por medio de su Espíritu. Pero nosotros reconocemos que no podemos rendir a esa ley una obediencia perfecta. Que si podemos ser salvos es únicamente por la obediencia de Cristo. Que todo lo que cuenta en nuestras vidas es la obediencia de Cristo a nuestro favor. Porque como leíamos en la confesión ahorita, aún nuestra obediencia a esa ley, por pequeña que sea, dice que está infestada por nuestra maldad, por nuestro pecado, y que es aceptada. Dios la acepta, Dios la recibe, pero únicamente a través de la obra de Cristo. Como mismo nos recibe a nosotros, hermanos, por medio de la obra de Cristo. Por eso es que Cristo es todo. Por eso es que es su gloria lo que importa, no mi gloria. Por eso le pusimos a este mensaje, mi gloria por su gloria. Porque mi gloria no es nada, mi gloria es vana. Puede ser reconocida por los hombres la pueden tener como algo muy bueno, pero delante de Dios no es nada, es ceniza. Por esa gloria humana, tú no puedes entrar en la presencia de Dios. Si tú estás pensando ir a la presencia de Dios por medio de tu gloria, de tus obras, estás perdido. Eso es lo que dice la Biblia y lo vamos a estar viendo en esta mañana. Estás perdido, estás en condenación. Tú necesitas venir a Cristo porque Él es el Salvador. Él es el único que puede llevarte a Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que todo depende de la gloria de Cristo. Ahora, ¿qué gloria tú procuras
¿La de Cristo o la tuya propia? Y esa es una pregunta que debe hacernos reflexionar a nosotros. ¿Qué gloria tú procuras? ¿La de Cristo o la tuya propia? La mayoría de las personas buscan su propia gloria. De hecho, aún nosotros, siendo cristianos, buscamos también nuestra propia gloria por nuestra naturaleza pecaminosa. Y tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude para que nosotros podamos verdaderamente anhelar su gloria, para que nosotros podamos darle la gloria a Él. Nuestra naturaleza nos arrastra al pecado continuamente. Así que hablemos de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios nos habla de la expresión máxima de su esplendor, majestad, autoridad y poder. Y esta es inherente y propia de Dios. Así que la gloria de Dios nos habla de su majestad, de su grandeza, de su autoridad, de su poder, de su inmensidad. Pero fíjese, esto es solo de Dios. Nadie más tiene esa gloria. Es única de Él, porque Él es Dios y está sobre todas las cosas. Y todas las cosas que nosotros vemos, que nosotros conocemos, son creadas. Fueron creadas por Él. Pero Dios no es creado. Dice la Biblia, Él es eterno. Él es eterno y Él es glorioso. Y su gloria nada tiene que ver con nosotros. Dice la Biblia ahí en Hechos 7:2, capítulo 7 de Hechos, verso 2. Y Él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Dice, el Dios de la gloria. Nuestro Dios es un Dios de gloria. Y vamos a buscar después algunos textos que hablan con relación a este asunto de la gloria de Dios. Así que la gloria de la que estamos hablando es una gloria que es propia únicamente de Dios. En otras palabras, solo Dios tiene esta gloria. Nada tiene que ver con las glorias humanas, con la gloria que los hombres pueden otorgar. Es intrínseca al ser de Dios. En otras palabras, es una característica del ser de Dios, para que me puedan entender. Es algo que es de la naturaleza misma de Dios. La gloria es el destello de la deidad, tan esencial que Dios no puede ser Dios sin ella. A esta gloria no se le puede añadir ni quitar nada, porque es infinita. Dios jamás se desprenderá de su gloria. Y dice la Biblia en Isaías 48:11, mi gloria pues no la daré a otro. No daré mi gloria a esculturas, dice la Biblia. Es decir, que la gloria de Dios es solo de Él. Esa gloria que es parte de su naturaleza es únicamente de Dios. Nadie más puede tener esa gloria. Para explicar un poco esto, por ejemplo, la gloria de un rey. Los reyes se creen con gloria, pero es algo que es dado. No es parte esencial de su naturaleza. No es propia de su esencia. Es derivada de su posición o cargo. Como tiene cierto cargo, entonces recibe gloria. Pero si pierde ese cargo, toda su gloria, toda su grandeza, toda su majestad, toda su autoridad se pierde. Pero en el caso de Dios no es así. Dice la Biblia, como hemos leído, es el Dios de la gloria. Y como se leía en el Salmo 24 ahorita, cuando empezamos nuestro culto, se nos decía, Jehová es el Dios de la gloria. Nuestro Dios es un Dios glorioso. Algunos dicen que Dios se despojó de su gloria, pero la Biblia nos dice que nuestro Dios es un Dios de gloria. Sí, hablando acerca de la persona de Cristo, algunos teólogos liberales han dicho que Cristo se despojó, hablando de la kenosis, de su gloria, de sus atributos,
Por tanto, ellos están diciendo que cuando Cristo estuvo entre nosotros, simplemente era un hombre. Y no es así. Ya estudiando aquí Colosenses hemos dicho varias veces y hoy lo repetimos, que nuestro Señor Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, porque en Él estaban las dos naturalezas de Dios. Y en la antigüedad hubo una herejía muy popular y muy conocida que también enseñaba acerca de esta cuestión, que tenía que ver con las naturalezas de Cristo. Y no ha de preocuparnos que en nuestros días, de asombrarnos, mejor dicho, que en nuestros días esas enseñanzas aún sigan. Por eso es que debemos conocer las Escrituras para no ser confundidos ni ser engañados. Ahora, la Biblia nos habla que Cristo era Dios. Era Dios. Dice la Biblia en Juan 1:14, por usar uno de esos textos nada más, porque no vamos a dedicar mucho tiempo a hablar de esto. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesucristo era Dios entre nosotros. Su nombre que dice Emmanuel, Dios con nosotros. Y así si nosotros nos podemos estudiar este tema, nos damos cuenta que la palabra nos dice que el Señor Jesucristo era hombre, tuvo naturaleza humana, pero también divina. También divina, no podemos negar eso. Ambas verdades tenemos también que llevarlas juntas, no las podemos negar, aunque hay algunos que lo han hecho. Y ahí en Colosenses capítulo 2, cuando dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí no está hablando de su posición. Cristo dejó su posición con el Padre y vino y tomó esta forma de siervo. Pero Él no dejó de ser Dios al tomar esa forma de siervo. Él seguía siendo el Dios encarnado para podernos redimir y llevarnos al Señor. Ahí en Juan también 17, Juan 17, el verso 5, dice lo siguiente, dijeron los apóstoles, disculpen, confundí el texto, 17:5 dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjese cómo dice la palabra, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo es glorioso, Cristo es eterno. Ahora, había tomado cuerpo humano, se había despojado de su posición, pero Él era Dios. Y ahora iba nuevamente a ser glorificado, iba a ocupar su posición de gloria junto al Padre. Pero Él era glorioso, Él era glorioso, Él era Dios. Él era Dios. Y recuerde esto, a Dios, solo Dios nos puede llevar. Alguien que no sea Dios no nos puede llevar hasta allá. Además, Él rindió una obediencia perfecta, como hemos dicho, a la ley. Solo Él podía hacerlo. Él fue tentado según nuestras debilidades, pero sin pecado. Nunca cedió al pecado. Y por eso Él pudo ocupar ahí nuestro lugar. Dios nos dará bendiciones como sabiduría, gracia, misericordia, amor, salvación, el cielo, pero no otorgará a nadie su gloria esencial. Esa no la otorgará a nadie. Dios pondrá sobre sus hijos parte de la gloria de Cristo como mediador, pero no se desprenderá de su gloria esencial. En el trono Dios será mayor que ellos. Dios siempre será mayor que todos nosotros, porque Él es el Dios de la gloria. Ahora, la gloria se le atribuye a Dios. Nosotros, sus criaturas, le atribuimos gloria a Dios. Nos esforzamos por darle gloria a Dios y la Biblia habla de eso en muchos lugares. En Primero de Crónicas, el capítulo 16, el verso 29, dice lo siguiente.
Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Fíjese cómo dice ahí. Dad la gloria debida a su nombre. Es decir, que nosotros, sus hijos, debemos dar gloria a Dios. Debemos reconocer que solo nuestro Dios es glorioso. Y el texto de Colosenses, el verso 4, dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida. Si nosotros tenemos vida, es por Él. Y en algún momento Él se va a manifestar. Y entonces nuestras vidas, nuestros cuerpos serán glorificados cuando Él se manifieste. Pero mientras ese suceso llega, sus hijos debemos siempre dar gloria y honra a nuestro Dios. Dice el Catecismo de Westminster, comienza con la siguiente pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En otras palabras, ¿para qué Dios nos creó? Para glorificarle y para gozar de Él para siempre. Pudiéramos leer varios salmos que nos hablan acerca de esta verdad de dar gloria a Dios. Solo voy a leer uno por cuestión de tiempo. El Salmo 97, el verso 9, dice lo siguiente: porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Él está sobre todos, hermanos. Dios está sobre su creación, sobre el universo. Por eso, la gloria de Dios no la tiene nadie más, porque todas las demás cosas son creadas. Y todos los demás seres que puedan existir fueron creados por Él. Y entonces solo Él merece la honra y la gloria. Y en Efesios capítulo 3, un pasaje bien conocido por nosotros, capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Y el verso 11 dice: y asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que se espera que nosotros, que hemos sido escogidos por el Señor, que hemos sido salvados por Cristo, le rindamos ¿qué? Toda gloria al Señor. Dios quiere que nosotros podamos dar toda gloria al Señor. Y esa gloria no solo ha de ser de palabras, sino que esa gloria ha de estar representada también por nuestras acciones, por nuestras vidas. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude para que nosotros podamos mirar a Él en todo tiempo. Sí, porque también la Biblia dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué hacemos con glorificar a Dios con nuestras palabras? Y que todo pueda ser de palabra. No. Dice que todo, ya sea que comamos o bebamos, dice, hagámoslos para la gloria de Dios. Así que nuestro vivir debe ser un vivir en la gloria de Dios. Debemos procurar en todo tiempo y con todas nuestras acciones que Dios sea glorificado. Aunque sabemos que producto de nuestra pecaminosidad, estas cosas muchas veces nos estorban y no nos permiten que nosotros podamos darle en todas las cosas la gloria a Dios. Pero necesitamos rendir gloria a nuestro Dios. Necesitamos
darle la gloria porque solo Él la merece. Ahora mirando el verso 4 nuevamente, ahí la palabra nos enseña que seremos manifestados con Él en gloria. Dice con toda claridad, seremos manifestados con Él en gloria. Esa manifestación en gloria requiere esperanza. Así que nosotros vamos a ser manifestados con Él en gloria, pero porque nosotros tenemos nuestra esperanza en Él. Porque nosotros esperamos en Él. Por eso dice ahí la Biblia en Tito 2:11, dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, ¿cuál es la esperanza de los hijos de Dios? Esa, esperar a nuestro Señor. Así que esta manifestación que va a ocurrir en nosotros es para aquellos que tienen su esperanza únicamente en Cristo. Fíjese en Cristo, no en sus obras, porque como ya hemos dicho, nuestras obras no nos pueden salvar. Nuestras obras no nos pueden salvar. Nuestras obras no nos permiten ganar méritos delante de Dios. Somos salvos por la obra de Cristo, por la justicia de Cristo, contada a nuestro favor. Por eso es que podemos ser salvos. Y esto no quiere decir que las obras no sean importantes. Claro que son importantes. Porque cuando nosotros estamos en Cristo, Dios también pone en nosotros ese querer hacer, ese deseo de obrar. Pero esas obras no son las que nos salvan. Porque, como dije hace un rato, nunca alcanzamos a hacer obras perfectas. Ni alcanzamos a cumplir la ley de Dios de una manera perfecta. La Biblia dice que cuando desobedecemos un mandamiento, los violamos todos. Y continuamente estamos desobedeciendo a nuestro Dios. Es por eso que nuestra única solución es Cristo. Es Cristo. Y que a Cristo es que tenemos que mirar en todo tiempo, porque Él es nuestra esperanza. Nuestra esperanza viene únicamente de Él. Ese texto de Tito 2, si lo leemos desde el 11, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, de toda raza, de toda nación, de toda cultura, lindo, feo, bajito, gordo, flaco, narizones, orejones. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es decir, que únicamente por medio de Cristo es que nosotros podemos anhelar obedecer al Señor. Podemos anhelar vivir de una manera diferente en este mundo. Ese deseo, el que lo puede poner en nosotros, es Cristo. Lo dice ahí. Cuando se describe ahí la gracia de Dios, se nos está describiendo a Cristo. Y dice que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es el Señor el único que puede movernos a nosotros a aborrecer el pecado, hermano. Es el único que puede hacer que nosotros tengamos una actitud diferente ante el pecado. Es el Señor el único que puede hacer que cuando caigamos en pecado, nosotros seamos capaces de reconocer ese pecado delante de Dios. Y humillarnos y arrepentirnos y pedirle, Señor, ten misericordia de mí. Eso lo único que lo puede hacer es el Señor en nosotros. Eso no lo hacemos nosotros, de nuestra obra. Esa es la obra de Cristo en nosotros, el que puede hacer eso. Y aún así, cuando nosotros tenemos que ver con eso, hay imperfección por nuestra pecaminosidad. Esa manifestación es una empresa de fe. Nosotros creemos en esa manifestación de Cristo por fe. Pero fíjense cuánto habemos aquí. Vamos a decir que habemos 100 personas aquí en esta mañana. Pero ¿cuánto hay afuera? Miles, millones.
¿Saben ustedes por qué? Porque los que están aquí, Dios los ha traído. Por los que están aquí, Dios le ha dado la fe. A no ser que usted haya venido quizás por alguna otra motivación, pero en su mayoría los que están aquí es porque son hijos de Dios. Dios los ha cambiado y Dios ha puesto ese deseo en ellos de buscarle, de adorarle, de conocerle más. Y por eso nosotros creemos que Cristo resucitó y que Cristo vendrá un día. Y esa es nuestra esperanza. Pero esa manifestación requiere fe. ¿Creemos que Él se va a manifestar nuevamente? Porque hay fe. Fe que viene de Él. Fe que es dada por Él, porque no es de los hombres la fe. La fe viene de Dios. Dice la Biblia que es un don de Dios. Ahora dice la Biblia en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese cómo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No soy yo, es Cristo en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los días, Pablo estaba diciendo, los días que me restan de vivir en la carne, no es más que la oportunidad de vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que Pablo estaba diciéndole ahí a aquellos creyentes de Galacia que la vida que él tenía después que el Señor le rescató, él la vivía en la fe del Hijo de Dios. No la podía vivir en su carne, sino que tenía que vivirla en la fe del Hijo de Dios. Y así también nosotros tenemos que pensar en eso. Nosotros, en nuestra carne, en nuestras habilidades, nosotros no podemos vivir. Nosotros hemos muerto, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Y como dice aquí mismo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. He muerto. Dice, ya no vivo yo, es otro. Vive Cristo en mí. Entonces yo debo reflejar la vida de Cristo. Si yo estoy diciendo que Él vive en mí, yo debo reflejar en alguna medida la vida de Cristo. Dice, y lo que ahora vivo en la fe, en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, Pablo está diciendo que mientras viviera en esta carne, estaría mirando a Cristo, estaría mirando al Evangelio. Porque del Evangelio, de la obra de Cristo en la cruz, es que viene toda nuestra esperanza. Y es por medio de esa obra en la cruz que nosotros podemos presentarnos delante de Dios. Y es por medio de esa obra en la cruz, como ya dijo el apóstol Pablo ahí a los Colosenses, que todos los decretos que había en contra de nosotros, allí fueron cancelados. Y es por eso que nosotros tenemos que mirar siempre al Evangelio. Es por eso que debemos mirar a Cristo. No podemos mirar a nosotros como miraba el fariseo, creyéndose justo delante de Dios. Tenemos que mirar al Evangelio, porque del Evangelio viene la justicia de Dios, porque el Evangelio es Cristo, mis hermanos. Y solo por su justicia nosotros podemos estar en su presencia. Esa manifestación no comprende ni obras propias, ni logros personales, ni esfuerzos humanos. Esperamos esa manifestación y vamos a ser manifestados, como dice ahí Colosenses, con Él en gloria, pero no por nuestras obras, no por nuestros esfuerzos humanos, no por nuestros méritos, sino únicamente por medio de los méritos de Cristo. Y dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 3, verso 27, lo siguiente: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley
de la fe. Es decir, que no hay nada de lo que nosotros podamos jactarnos, de lo que nosotros podamos enorgullecernos. Es únicamente por la obra, por la ley de la fe, por la obra de Cristo, únicamente por esa obra. Sigue diciendo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque cuando nuestra fe está en Cristo, hermanos, claro que se confirma la ley. Recuerde que la ley nos revela el carácter de Dios. Y recuerde que el único que le ha dado una obediencia perfecta a la ley, ¿quién es? Es Cristo. Por tanto, si nuestra fe está en Él, la ley se confirma en Él. Pero no somos salvos porque nosotros hagamos algo, sino únicamente por la justicia de Cristo. Ahí en Gálatas también habla el apóstol Pablo de esto. Gálatas 3, el verso 10, dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Es decir que si nosotros no creemos que vamos a llegar a Dios por medio de nuestras obras, por nuestra propia obediencia, nosotros estamos mal. Porque ahí dice que nosotros no podemos obedecer toda la ley. Y como no la podemos obedecer, entonces somos malditos. Es decir, somos dignos de condenación. Es lo que está diciendo ahí. Y es por eso que nosotros necesitamos a Cristo. Porque solo en Él la ley es cumplida. Solo en Él la ley es ratificada. Y si estamos en Cristo, entonces nosotros estamos al suelto y podemos estar y entrar a la presencia de Dios. A veces nosotros nos amarramos a nuestra gloria y a nuestros deseos y a nuestras obras, pero no podemos. Tenemos que mirar a Cristo. Muchos quieren predicar el evangelio sin usar la ley. Y como dijimos al principio, son dos cosas que debemos llevar juntas. Son dos cosas que son diferentes, pero son dos conceptos que han de ser mantenidos. No podemos hacer uso de uno sin el otro. Ambos han de ser llevados. La ley nos confronta con nuestro pecado y nos mata. La ley nos confronta con nuestros pecados y nos mata. Pero el evangelio es el que nos da la salida y nos reconcilia con Dios. Cuando la ley nos tiene ahí en el piso, sin esperanza, sin ninguna posibilidad, el evangelio es la única solución para nosotros ser salvos. Así que, por tanto, ambos conceptos han de llevarse juntos. Pero la Biblia habla de esto duramente. Ahí cuando nosotros vamos al libro de Mateo, el capítulo 7 de Mateo, los versos 21, dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta gente aparentemente estaban bien, hacían muchas obras y creían que por sus obras iban a estar delante de Dios. Echamos fuera demonios, hicimos esto en tu nombre, sanamos a aquel, hicimos tal obra de caridad, cuántas cosas, Señor. Pero el Señor: nunca les he conocido, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero saben ustedes, y esto yo no lo sabía, lo aprendí en estos días, lo que quiere decir la palabra maldad. Quiere decir sin ley. La palabra maldad quiere decir sin ley. Y es la palabra griega anomia, sin ley. Entonces esta gente lo que hacían era que no
no les importaba la ley. No les importaba la ley. En otras palabras, eran liberales. Ellos querían vivir a las anchas. Ellos querían vivir deleitándose en sus pecados, haciendo esto y aquello, pero también mezclados en las cosas del mundo, sin ley. No les interesaba la ley de Dios para nada. Y es por eso que necesitamos tener un equilibrio entre ambas cosas y saber que no nos justificamos por la ley, que no ganamos ningún mérito delante de Dios por la ley, pero Dios nos ha dado su ley que revela su carácter y debemos mirar a ella. Y Dios nos guía también por medio de su Espíritu para que nosotros, y nos exhorta a obedecer la ley. Pero nosotros sabemos que no le podemos dar una obediencia perfecta, ok, pero tenemos que mirar a ella y saber que únicamente somos justificados por medio de Cristo. La gloria propia y terrenal es lo que nosotros muchas veces buscamos. Y eso es lo que nos dice ahí en Colosenses, el verso 5, empieza a hablar propiamente de estas cuestiones. Dice el verso 5, y con esto estamos terminando, dice el verso 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora fíjese cómo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí el apóstol Pablo empieza a hablar de las cosas del hombre que tienen que ver con nuestra vida, que tienen que ver con nuestro pecado también, pero que son las cosas en las que los hombres se gozan y se deleitan, porque el hombre se goza en su pecado, el hombre se deleita en su pecado. Y entonces hemos estado viendo la gloria de Dios, pero ahora se nos empieza a hablar de la gloria del hombre. Y como dijimos al principio, la gloria del hombre no es nada. La gloria del hombre no es nada. Es vana delante de Dios. Y es pecaminosa, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios, no lo es pecado. Así dice la palabra de Dios. Y esa es la gloria que muchas veces nosotros andamos buscando. Ahí en Romanos capítulo 1, leo este texto y otro más y terminamos. En Romanos capítulo 1, el verso 21 en adelante dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, fíjese, en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice que han cambiado la verdad de Dios por la mentira. ¿Quiénes son esos? El hombre, hermano, nosotros. Hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Gracias le damos a Dios que Él nos ha rescatado, nos ha salvado. Pero esa es nuestra tendencia, producto de nuestra pecaminosidad. Cambiar la gloria de Dios por la gloria humana. Por eso es que siempre tenemos que mirar a Cristo. Y ahí el otro pasaje del que les hablaba está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice que toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. En otras palabras, toda nuestra gloria es vana, es lo que está diciendo. Es pasajera, no sirve. Y delante de Dios no cuenta. Ahora, el otro verso dice, mas la palabra del Señor, dice, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada.
Entonces nosotros tenemos, hermanos, que mirar a esa palabra que nos trae el Evangelio. Y es la palabra de justificación, de reconciliación, de perdón. Eso es lo que nosotros podemos encontrar en el Evangelio. Reconciliación, justificación, perdón. Y por esa palabra, por esa obra de Cristo ahí en la cruz, tenemos redención, tenemos salvación. Así que si usted está aquí y hasta ahora usted ha creído que por sus obras usted puede llegar hasta Dios, es importante que haga un par ahí en su vida y que usted piense en esto que usted ha oído. Porque por nuestras obras nadie se justificará delante de Dios. Ni usted ni yo nos podemos justificar delante de Dios. Solo podemos ser justificados delante de Dios por la obra de uno, la obra de Cristo. Únicamente por su obra, que Dios la pone a nuestra cuenta por la fe. Por medio de la fe, su justicia nos es imputada. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia y gracias por este tiempo. Señor, te pedimos que tú nos des sabiduría para escudriñar tu palabra y entenderla. Y ayúdanos, Señor, a ver el verdadero sentido que ella tiene para nosotros. Ayúdanos a saber, oh Dios, que únicamente por tu justicia tenemos redención. Y quita, Señor, de nosotros todo anhelo, todo deseo de pensar que podemos llegar a ti, Señor, a través de nuestras obras. Que podemos obtener tu favor, oh Dios, por medio de nuestras obras. Haznos entender que no, Señor. Y permite que también podamos vivir en consecuencia con la obra que tú has mostrado a nuestro favor ahí en la cruz. Tú estás en nosotros, Señor. Tú moras en nosotros. Por eso te pedimos que también tú nos ayudes a vivir para ti, Señor. Y en medio de nuestras caídas, Señor, de nuestros pecados, te rogamos que también nos ayudes a levantarnos, Señor, y a mirar a la cruz, Padre Santo, sabiendo que en ti no tenemos condenación. Perdónanos, Señor, y ayúdanos y llévanos ahora con tu bien hasta nuestros hogares. En el nombre de Cristo. Amén. Hermano, quiero hacer